Con Francisco Picaluga, Manuel Primo Tapia y Miguel de la Cruz a la vanguardia, avanzó a la columna hacia Oaxaca. En la retaguardia iba Guerrero, sumido en la más negra depresión y escoltado por 50 dragones del 4º Regimiento de Caballería. La hora señalada por la Providencia estaba próxima. El 1 de febrero, en Huejutla, la escolta fue reforzada con otros 200 hombres. La mañana siguiente, al atravesar un río, un muchacho que tocaba el clarín fue arrastrado por la corriente. Guerrero se lanzó al agua, lo rescató y regresó con ellos. Primo Tapia le preguntó en náhuatl por qué no escapaba. Le dijo que si lo deseaba podía llamar a la gente para que lo ayudara. El presidente rehusó. Había dado su palabra de que no se refugiaría. ¿Cómo era posible que le respetara con esos traidores?, le dijo Primo Tapia. Guerrero contestó que él sí era un hombre de honor. Llegaron a Oaxaca en la madrugada del 4 de febrero. En el convento de Santo Domingo fue encerrado en una celda. Mientras tanto, en México se empezaron a recibir mensajes abogando por la vida de Guerrero. Fueron ignorados. Todos supieron que estaba preso. Su esposa le escribió a Santa Anna el 2 de febrero para que mediara por su marido. El vicepresidente dijo después que cuando recibió la nota de Santa Anna ya era tarde. En realidad siempre había sido demasiado tarde. Desde el primer momento, Bustamante había decidido la muerte del presidente. En Oaxaca, Guerrero comenzó a ser interrogado por el fiscal José María Llanes, que luego enfermó y fue sustituido por Nicolás Condele, un alférez. Juan Ricoy fungió entonces como secretario. El defensor era un subteniente, Francisco Cosio. En su conclusión fiscal, el 10 de febrero, Condel comenzó por mentir, diciendo que Guerrero había sido aprehendido en Huatulco, procedente de Acapulco, el cuartel general de los facciosos, donde se hallaba haciendo por sostener la revolución después de haber sido derrotado en la batalla de Chilpancingo. Lo acusó de haber comisionado a Primo Tapia para que fuera a Zacatula por un surtido de maíz y otros víveres para los sublevados de Acapulco, de haber dado impulso a la revolución, de haber dado órdenes para levantar gente con los productos de las rentas de la República, de haber pedido dinero para seguir la guerra contra el Supremo Gobierno, dando como garantía de su pago los territorios de Texas, de haber desobedecido al gobierno, de haber atacado a la soberanía nacional abiertamente y con fuerza armada, de haber sublevado a los pueblos contra el soberano de la nación, de haber sido la causa de la sangre que ha corrido en el territorio mexicano. ¿No sabía Guerrero que el soberano de la nación lo había depuesto del mando supremo? Condel terminó con un despliegue de retórica. Hablad, desempeñad el encargo fiscal que pesa sobre mí, y entonces el hombre sensato, el de bien que ha perdido su fortuna, el huérfano, la viuda, y en la culta Europa me dispensará el honor de creerme justo. Yo por tanto concluyo por la nación a que el criminal Vicente Guerrero se ha pasado por las armas con arreglo de la ley el 27 de septiembre de 1823. Terminada la farsa, se reunió el Consejo de Guerra. Dijo el supuesto defensor: Vicente Guerrero tiene incapacidad moral para regir los destinos de la nación, es decir, carece de las facultades intelectuales y discursivas de un hombre. La sentencia, aprobada unánimemente por los 10 vocales del Consejo y por un presidente, fue la siguiente: vistas las declaraciones que preceden, con el oficio librado por don Miguel González, como comandante del punto de Huatulco, en orden a que el capitán don José María Llanes formase al faccioso Vicente Guerrero la correspondiente sumaría en averiguación de los diversos crímenes por este cometidos, y en especial el gravísimo de lesa nación, visto igualmente lo alego por el reo y expuesto por el jefe fiscal, de lo que se hizo relación al Consejo de Guerra, aunque sin asistencia y presencia del reo por haber renunciado a este beneficio, y pedido al Consejo de que le excusase por hacerlo, por no tener que alegar cosa que fuese en su defensa. Todo bien examinado, con la conclusión del expresado señor jefe fiscal,
de lo que se hizo relación al Consejo de Guerra, condene al referido Vicente Guerrero a la pena de ser pasado por las armas conforme a lo prevenido en la ley del 27 de septiembre de 1823 y los artículos 26, 27, 42. A quienes pedían la vida del presidente, Bustamante contestó que se hallaba consternado, pero que eso era necesario para la pacificación de la República. Pasada la medianoche, Guerrero fue trasladado a las ruinas del convento de Cuilapan, donde permaneció en oración toda la noche. La mañana del 14 de febrero de 1831 se puso varios escapularios y sobre ellos el hábito dominico. Una vez formado el pelotón de fusilamiento, lo hicieron arrodillarse y le pusieron una mascada negra en la cabeza. Su cuerpo fue colocado en una caja de plomo. Los soldados del pelotón asistieron a una misa por la salvación de su alma. Allí mismo fue enterrado. Se dijo que Lucas Alamán, José Ignacio Espinosa y Rafael Manguino, ministros de Relaciones Exteriores, de Justicia y de Hacienda, nada habían tenido que ver en la traición, sí en la condena, pero los tres siguieron sirviendo en el gobierno de Bustamante sin que ninguno se atreviera a protestar. Facio venció definitivamente a los seguidores de Guerrero en abril, pero en enero de 1832, Antonio López de Santa Anna se proclamó de nuevo contra el régimen centralista y en diciembre de ese año Bustamante tuvo que dejar la presidencia. En 1833, cuando fue reinstalado el gobierno liberal, los restos de Guerrero fueron exhumados de Cuilapan y trasladados con gran solemnidad a la iglesia de Santo Domingo de Oaxaca. El 2 de febrero del año siguiente, en el Zócalo de México, se celebraron sus honras fúnebres, presididas por el presidente Valentín Gómez Farias. En 1842, el presidente Antonio López de Santa Anna dispuso que se construyera un mausoleo dedicado a Guerrero en el Panteón de San Fernando, en México. Los restos fueron recibidos por Mariano Riva Palacio, esposo de María Dolores Guerrero, la hija de Vicente Guerrero, y por Manuel Gómez Pedraza. El 27 de octubre de 1849, por iniciativa del general Juan Álvarez, se fundó el estado de Guerrero como homenaje a unos libertadores de la nación. Durante los festejos del centenario, en 1910, sus restos fueron depositados en las columnas de la Independencia. Vicente Guerrero, el insurgente indomable, fue un patriota que supo sostener él solo la noble causa de la independencia y mantener vivo el fuego sagrado de la libertad. Cuando vio que ceder a Iturbide el mando del movimiento haría posible consumar la independencia, no dudó en hacerlo. Actuó con absoluta entrega, con desacostumbrada generosidad. Que Guerrero hubiera entregado el mando a uno de sus antiguos jefes, escribe José María Lafragua, a un compañero de sus glorias o de sus infortunios, habría sido siempre una acción noble y generosa, pero reconocer por jefe al más encarnizado de sus enemigos, al más robusto apoyo del gobierno español, al que por tantos años había derramado la sangre de los mexicanos, y reconocerlo sin más garantía que su palabra de honor, fue una acción eminentemente heroica, y que pocos ejemplos tendrá en la historia. Aquella generosa abdicación, aquella voluntaria obediencia, prueba de la magnanimidad de Guerrero, que todo lo olvidaba, orgullo, resentimientos, honores, gloria, ambición, poder, todo ante el servicio de la patria.